Capítulo 3 de la Edad Media al Renacimiento. 3.1 La Gran Depresión del siglo XIV. Muchas personas, historiadores incluidos, tienden a concebir el progreso económico y cultural como un continuo, como si cada siglo que comenzara fuese mejor que el anterior. Aunque hubo que renunciar a tan reconfortante supuesto bien pronto, con la Edad Oscura que siguió el colapso del Imperio Romano, muchos continuaron pensando que el progreso en Europa Occidental había sido bastante lineal y continuo desde el Renacimiento, del siglo XI hasta nuestros días. Llevó muchas décadas de heroicos esfuerzos a historiadores económicos como los profesores Armando Sapouri y Robert Sabatino López conven ser a los profesionales de la historia de que hubo un serio declive en casi toda Europa Occidental desde aproximadamente el año 1300 hasta mediados del siglo XV, periodo que cabría denominar Baja Edad Media o Renacimiento temprano. Este declive progresivo, mal llamado depresión, alcanzó a gran parte de Europa Occidental, escapando a él tan solo unas pocas ciudades-estado italianas. El declive económico se caracterizó por una severa disminución de la población, cuyas cifras llevaban elevándose desde el siglo XI presionadas al alza por el crecimiento económico y la prosperidad. La población total de Europa Occidental, estimada en unos 24 millones de personas hacia el año 1000 DC, se había disparado hacia el 1340 hasta los 54 millones. Pero en poco más de un siglo, de 1340 a 1450, cayó de 54 a 47 millones, lo que supone una reducción del 31%. El debate que finalmente consiguió que se reconociera este hecho no ha aportado mucho, empero, en lo referente a la causa o causas de la debacle. El énfasis en la devastación causada por los brotes epidémicos de peste negra a mediados del siglo XIV es parcialmente acertado, pero inevitablemente superficial, por cuanto estas epidemias fueron también en parte consecuencia de la quiebra económica y de la caída de los niveles de vida de comienzos de siglo. La causa de la Gran Depresión de Europa Occidental puede resumirse en pocas palabras: el dominio recién impuesto del Estado. Durante la síntesis medieval de la Alta Edad Media existió un equilibrio entre el poder de la Iglesia y el del Estado, siendo la primera algo más poderosa que el segundo. El equilibrio se rompió en el siglo XIV, cuando la nación-Estado se hizo con el poder, quebrando el de la Iglesia, estableciendo impuestos y regulaciones, controlándolo todo y generalizando la devastación mediante guerras prácticamente continuas durante más de un siglo, la Guerra de los 100 años, desde 1337 a 1453. El paso primero y más importante en el auge del poder del Estado a costa de paralizar la economía fue la destrucción de las ferias en la región de Champaña. Además de centros del comercio local, esas ferias constituyeron, durante la Alta Edad Media, el principal emporio del comercio internacional. Cuidadosamente gestadas mediante su conversión en zonas libres de los impuestos y reglamentaciones de los reyes y nobles franceses, los asuntos de justicia se resolvían en ellas de manera diligente y eficiente en tribunales privados de arbitraje. Las ferias conocieron su mejor momento en el siglo XIII, convertidas en centros del comercio terrestre al norte de Italia y más allá de los Alpes, capaces de atraer mercancías desde muy lejos. Entonces, a comienzos del siglo XIV, y con el fin de financiar sus perpetuas disputas dinásticas, Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, 1285 a 1314, estableció rígidos impuestos sobre las ventas en las vitalmente importantes ferias de la Champaña, saqueándolas hasta su efectiva destrucción. También arruinó el capital y las finanzas de la nación mediante levas confiscatorias sobre grupos y organizaciones adineradas. En 1308, por ejemplo, destruyó la próspera orden de los templarios, al confiscar sus fondos para el tesoro real. De ahí pasó a imponer una serie de lesivas levas confiscatorias sobre judíos e italianos del norte, lombardos, destacados en las ferias, en 1306, 1311, 1315, 1320 y 1321. En guerra con los flamencos, el Hermoso rompió además la costumbre consagrada de que todos los mercaderes fuesen bien recibidos en las ferias, decretando la exclusión de los flamencos. Estas medidas se tradujeron en un rápido y permanente declive de las ferias de Champaña y de las rutas comerciales transalpinas. A la desesperada, las ciudades-estado italianas sin el descenso de población fue relativamente uniforme en toda Europa Occidental. La población italiana retrocedió de 10 a 5 millones de personas, la francesa y holandesa, de 19 a 12 millones, la alemana y escandinava de 5 a 5 millones, y la española de 9 a 7 millones. La caída porcentualmente mayor ocurrió en Gran Bretaña, cayendo en este periodo de 5 a 3 millones el número de habitantes. Irán reconstruir las rutas comerciales y navegar, atravesando el estrecho de Gibraltar, hasta Brujas, ciudad que, pese a la decadencia del resto de Flandes, comenzaba a florecer. Particularmente perjudicial se demostró el sistema de impuestos regulares que Felipe el Hermoso inauguró en Francia, donde hasta entonces no se conocían. En la época medieval, si bien se suponía que el rey era todopoderoso en su propia esfera, esta quedaba limitada por la santidad de la propiedad privada. Se suponía que el rey era defensor y ejecutor armado de la ley, y que sus ingresos habían de proceder de las rentas que ingresara por las tierras reales, deberes feudales y peajes. Nada existía que cupiera llamar impuestos regulares. En caso de emergencia, como una invasión o la convocatoria de una cruzada, el príncipe
además de invocar la obligación feudal de luchar en su defensa, podía pedir a sus vasallos un subsidio, pero esa ayuda era más solicitada que ordenada, y estaba limitada en duración a lo que durara la emergencia. Las guerras permanentes del siglo XIV y primera mitad del XV se iniciaron en la década de 1290, cuando Felipe el Hermoso, aprovechando la guerra del rey Eduardo y de Inglaterra contra Escocia y Gales, arrebató la provincia Gascoña a Inglaterra. El estado de guerra continua que se desencadenó entre Inglaterra y Flandes, por un lado, y Francia, por otro, empujó a ambas coronas, la inglesa y la francesa, a una desesperada búsqueda de fondos. Los comerciantes y capitalistas que frecuentaban las ferias de la región de Champaña quizás tuvieran dinero, pero la Iglesia católica superaba en medios a cualquier otra fuente y constituía el más tentador objeto de expolio para la realeza. Tanto los monarcas ingleses como los franceses procedieron a cobrar impuestos a la Iglesia, lo que acabó enfrentándoles con el Papa. El Papa Bonifacio VIII, 1294 a 1303, se resistió firmemente a esta nueva forma de pillaje y prohibió a los monarcas exigir tributos a la Iglesia. El rey Eduardo reaccionó, lesionando en los tribunales de justicia cualquier interés de la Iglesia, tras que Felipe, más militante, prohibió transferir a Roma los ingresos que la Iglesia obtuviera en Francia. Bonifacio se vio obligado a retractarse y tolerar la imposición, pero su bula Unam Sanctam, 1302, insistió en que la autoridad temporal debía estar subordinada a la espiritual. Era lo que quedaba por oír a Felipe, quien sin más apresó al Papa en Italia y se dispuso a juzgarle por Gia, un juicio que solo la muerte por avanzada edad de Bonifacio dejó en suspenso. El Hermoso secuestró entonces el papado mismo, trasladando la sede de la Iglesia Católica Romana de Roma a Aviñón y designando él mismo nubio papa. En su particular cautividad de Babilonia, el papado fue un instrumento al servicio del rey francés durante casi todo el siglo XIV, hasta que la Iglesia regresó a su sede romana a comienzos del siglo XV. Fue así como la en un tiempo poderosa Iglesia Católica, autoridad espiritual y poder dominante durante la Alta Edad Media, se desmoronó y convirtió en virtual vasalla del real saqueador de Francia. La pérdida de la autoridad de la Iglesia tuvo su contrapeso en el auge del poder del Estado absolutista. No contento con confiscar, saquear, establecer impuestos, exprimir las ferias de la Champaña y someter a extorsión a la Iglesia católica, el Hermoso también incrementó los ingresos para financiar sus eternas guerras recurriendo a la devaluación de la moneda, lo que generó una secular inflación. Las guerras del siglo XIV no causaron una excesiva devastación directa, los ejércitos eran pequeños y las hostilidades intermitentes. La devastación principal vino inducida por los elevados impuestos, la inflación monetaria y los préstamos necesarios para financiar las interminables aventuras reales. El aspecto más perjudicial de las guerras fue el enorme incremento de la presión fiscal. Los gastos bélicos, con el reclutamiento de los modestos ejércitos, el pago de las soldadas, las provisiones de campaña y las fortificaciones, duplicaban y en aquellos cuatriplicaban los gastos ordinarios de la corona. Añádase a ello el elevado coste de promulgar impuestos y cobrarlos por compulsión y la carga de los préstamos, y saltará a la vista el aplastante peso de los impuestos de guerra. Los nuevos impuestos estaban por todas partes. Hemos visto su tremenda repercusión sobre la Iglesia. En una gran explotación agraria monástica absorbían, a menudo, más del 40% de beneficios. Un impuesto de radicación uniforme que la corona inglesa exigió en 1380, de un chelín por residente, infligió enorme daño a campesinos y artesanos. La exacción equivalía al salario mensual de un campesino y al semanal de un trabajador urbano, además, puesto que muchos trabajadores y campesinos pobres cobraban en especie y no en moneda, para ellos amasar el dinero con que satisfacer el impuesto resultó particularmente difícil. Otros impuestos que se introdujeron fueron los ad valorem sobre cualquier transacción, los que grababan las ventas al por mayor y al detalle de bebidas, y la sal y la lana. Con el objeto de combatir la evasión fiscal, los gobiernos establecieron mercados en régimen de monopolio para la venta de sal en Francia y puntos de intercambio de fibras textiles, para la lana inglesa. Los impuestos restringieron la oferta y elevaron los precios, hundiendo el importante comercio de lana inglesa. Las requisas masivas ordenadas por los reyes también golpearon la producción y el comercio, causando una drástica caída de ingresos y riqueza, así como bancarrotas entre los productores. En resumen, los consumidores sufrieron precios artificialmente altos y los productores beneficios escasos, sangrando el rey y la economía al hacerse con la diferencia. Quienes concedieron préstamos al gobierno tampoco se beneficiaron mucho, ya que fueron repetidas las demoras de los reyes, lo que acarreó notables pérdidas a aquellos banqueros particulares tan imprudentes como para prestar al gobierno, multiplicándose las bancarrotas. Si bien se introdujeron para responder a emergencias de guerra, los nuevos impuestos tendieron a tornarse permanentes. Y no solo porque la guerra durase más de un siglo, sino porque el Estado, siempre alerta ante nuevas formas de incrementar sus ingresos y poder, no dejó escapar la oportunidad que se le brindaba de convertir los impuestos de guerra en parte permanente del patrimonio nacional. Europa se estancó en la segunda mitad del siglo XIV con la devastadora pandemia de la peste negra, la plaga bubónica,
que se cobró en el breve periodo que media entre 1348 y 1350 cerca de un tercio de la población. La peste negra fue en no pequeña medida consecuencia de la disminución de los niveles de vida del pueblo por efecto de la Gran Depresión, con su concomitante pérdida de resistencia ante las enfermedades. La plaga tuvo carácter recurrente, aunque en forma menos virulenta, en todas y cada una de las décadas restantes de ese siglo. La capacidad de recuperación de la especie humana es tal que tan enorme tragedia apenas causó un efecto social o psicológico catastrófico permanente en la población europea. En cierto sentido, podría decirse que el efecto perjudicial más duradero de la peste negra fue la respuesta de la corona inglesa, que impuso sobre la sociedad inglesa un control del salario máximo y un racionamiento obligatorio del trabajo. La pronunciada contracción demográfica y la consecuente duplicación de los salarios se topó con la severa imposición desde el gobierno de un salario máximo en la ordenanza de 1349 y en el Estatuto de los Trabajadores de 1351. El salario máximo fue impuesto a petición de las clases empleadoras, terratenientes, grandes, medianos y pequeños, y maestros artesanos, alarmados, los primeros sobre todo, por la elevación de los salarios agrícolas. La ordenanza y el estatuto desafiaban a las leyes de la economía al intentar imponer un salario máximo al nivel anterior a la plaga. El resultado no pudo ser otro que una alarmante escasez de mano de obra, ya que el salario máximo obligatorio la demanda de trabajo superaba con creces la escasa oferta. Cada intervención del gobierno crea nuevos problemas en el vano intento de corregir los anteriores. La alternativa que se presenta al gobierno es o bien apilar intervención sobre intervención en el intento de resolver los nuevos e inexplicables problemas que van surgiendo, o bien deshacer la primera intervención. El instinto lleva al gobierno, por supuesto, a maximizar su riqueza y poder mediante nuevas intervenciones. Es lo que hizo el Estatuto de los Trabajadores inglés, que impuso el trabajo obligatorio a los antiguos niveles salaria, les a todo varón inglés menor de 60 años, restringió la movilidad de la mano de obra, al declarar que el señor de un territorio tenía prioridad al solicitar el trabajo de alguien, y convirtió en ofensa criminal que un empleador contratara a alguien que hubiera dejado a su señor anterior. Con este racionamiento del trabajo el gobierno inglés pretendía que los trabajadores permaneciesen contratados en las mismas ocupaciones y a los mismos salarios que antes de la plaga. Todo esto iba contra la inclinación natural del hombre a buscar mejores trabajos y salarios superiores, por lo que la inevitable aparición de mercados negros y economías sumergidas dificultó controlar el cumplimiento de los estatutos. La desesperada corona inglesa intentó una vez más, en el Estatuto de Cambridge de 1388, forzar más si cabe estas medidas. Se prohibió cualquier tipo de movilidad laboral de no mediar permiso escrito de los tribunales locales, y se obligó a los niños a trabajar en la agricultura. Hubo, con todo, una continua evasión de este cártel impuesto de compradores, especialmente por parte de los grandes empleadores, quienes estaban claramente en condiciones y disposición de pagar salarios más elevados. Aunque la maquinaria judicial inglesa era totalmente incapaz de obligar al cumplimiento de lo legislado, los monopolistas gremios urbanos, monopolistas por imposición del gobierno, hicieron cumplir el control de salarios en las ciudades. 3. Absolutismo y nominalismo. La ruptura del tomismo junto con el surgimiento del Estado absoluto aparecieron también teorías absolutistas que comenzaron a relegar a un segundo plano las doctrinas del derecho natural. La adopción de la teoría del derecho natural significaba, después de todo, que el Estado se obligaba a sí mismo a los dictados de la ley natural o de la ley divina. Los nuevos teóricos de la política sostenían la supremacía del poder temporal sobre el espiritual y de la ley positiva del Estado sobre el orden natural o divino. El primero y más influyente de esos campeones medievales del absolutismo fue Marsilio de Padua, c. 1275 a 1342, autor del famoso Defensor Pacis, 1324. Hijo de un abogado paduano, Marsilio llegó a rector de la Universidad de París. El Estado, en su opinión, es supremo y debe ser obedecido por razón de sí mismo y en todo lo que mande. La glorificación del Estado vino de la mano de la negación de la capacidad de la razón humana para llegar a conocer cualquier ley natural aparte de los edictos positivos del Estado. Para Marsilio, la razón había de separarse de la justicia o de la sociedad humana. La justicia no tiene un fundamento racional, sino que es puramente mística y únicamente materia de fe. Los mandamientos de Dios son puramente arbitrarios y misteriosos, incomprensibles en términos de su contenido racional o ético. Como corolario, la ley positiva no tiene nada que ver con la razón humana, sino que es promulgada en favor de la vida y salud del Estado. Según Marsilio, la nación es un organismo que tiene al Estado por cabeza. Como escribe el profesor Roqueroux, Marsilio dice que el Estado es un organismo viviente no sujeto a la razón porque, al igual que una planta, se desarrolla a partir de impulsos innatos. La conclusión práctica que Marsilio obtiene de su filosofía política es que el Estado, ya sea reino o ciudad-república italiana, debe tener un poder absoluto dentro de su dominio, y no debe someterse a ningún control temporal ni a jurisdicción eclesiástica alguna. Con esto se anticipaba, aunque su religión fuera la católica, a los politiques que en Francia y en todas partes 2 siglos más tarde insistirían en que la Iglesia no debería tener ningún poder temporal frente al Estado. Marsilio preanunció, y coadyuvó así a la ruptura del orden medieval en Europa.
También contribuyó a la destrucción de los logros alcanzados durante la Alta Edad Media, la ruptura ideológica del tomismo que trajo consigo el siglo XIV. El retroceso tuvo su raíz en el fideísmo franciscano, incoado por John Duns Scoto, el gran rival inglés de Santo Tomás. Antes se pensaba que dicha destrucción había llegado a su conclusión lógica con el filósofo franciscano oxoniense Guillermo de Ockham, c. 1290 a 1350, el nominalismo camita, se pensaba, negaba el poder de la razón humana para llegar a las verdades esenciales sobre el hombre y el universo, por tanto, negaba que la razón pudiera conducir y guiar a una ética sistemática para el hombre. Solo la voluntad de Dios, discernible por la fe en la revelación, podía producir la verdad, las leyes o la ética. Debe quedar claro que el nominalismo preparó el camino para el escepticismo y positivismo modernos. Si se abandona la fe en la voluntad divina, la razón pierde todo poder de alcanzar verdades científicas o éticas. El nominalismo, desde el punto de vista político, fue incapaz de proporcionar criterios de ley natural que oponer al Estado, lo que le hacía encajar en el creciente absolutismo estatal del Renacimiento. Las últimas investigaciones, sin embargo, arrojan dudas sobre si Ockham y sus seguidores fueron realmente nominalistas y no esencialistas y partidarios de la ley natural. De haber sido lo segundo, podría resultar que el eminente agustino contemporáneo de Ockham, el italiano Gregorio de Rimini, m. 1358, no era realmente nominalista, sino acérrimo defensor del esencialismo, la razón y la ley natural. Gregorio sostenía, en contraste con la opinión más habitual sobre Ockham y sus seguidores, que la ley natural no procede de la voluntad de Dios, sino de los dictados de la recta razón, avanzando incluso hacia una posición ultrarracionalista que se pensaba inventada 3 siglos más tarde por el filósofo y jurista protestante holandés Hugo Grocio. Según esta opinión, el sistema de la ley natural no sería accesible por los dictados de la recta razón incluso si Dios no existiera, constituyendo pecado la violación de los mismos. En palabras de Gregorio, si, per impossibile, la razón divina o Dios mismo no existiera, o dicha razón estuviera equivocada, pecaría con todo quien actuara contra los dictados de la recta razón, angélica, humana o cualquier otra si la hubiere. 3. La utilidad y el dinero. Buridano y Urma, ser franciscano y alumno de Guillermo de Ockham, no impidió al gran filósofo y científico francés Jean Buridano, de Bazun, 1300 a 1358, nacido en la Picardía, llegar a rector de la Universidad de París y realizar la siguiente contribución de importancia al pensamiento económico dentro de la tradición esencialista tomista. En sus cuestiones, exhaustivo comentario a la ética de Aristóteles, Buridano continúa el análisis aristotélico tomista del valor en cambio de los bienes en cuanto determinado por la necesidad o utilidad del consumidor. Pero también insiste en que una casa nunca se intercambiaría por una vestimenta, puesto que eso significaría que el constructor renunciaría al valor en alimentos de un año por un bien mucho menos valioso. En dos palabras, Buridano estaba orientándose hacia un concepto de coste de oportunidad basado en el coste de producción y en la influencia de la oferta. Más importante aún, Buridano fue más allá de la iniciativa de Richard de Middleton al analizar el beneficio mutuo que cada parte necesariamente obtiene en un intercambio. Buridano hace notar, al tratar del intercambio, que ambas partes se benefician, y que el comercio no es, como muchos piensan, una especie de batalla en la que una parte gana a costa de la pérdida de la otra. Más aún, procede a realizar un sofisticado análisis en el que muestra con toda claridad que ambas partes pueden salir beneficiadas en un intercambio simple, incluso en el caso de que el objeto mismo del intercambio fuera inmoral y debiera ser condenado por motivos éticos o teológicos. Su provocadora propuesta se expresa en los siguientes términos hipotéticos: si Sócrates, a cambio de 10 libros, voluntariamente y con consentimiento de su esposa, diera esta a Platón para que cometiera adulterio, ¿cuál de los dos sale ganando y cuál pierde? En lo tocante al alma, ambos sufren daño. Pero, en lo que concierne al bien externo, cada uno sale ganando, puesto que tiene más de lo que necesita. Para Buridano, como para muchos otros escolásticos, el precio justo es el precio de mercado. Buridano también ofreció un sofisticado análisis de cómo la común necesidad humana y la utilidad se reflejan en los precios de mercado. Cuanto mayor sea la necesidad y por tanto la demanda, mayor será el valor. También, una reducción en la oferta de un producto hará que suba su precio en el mercado. Además, un bien es más caro donde no se produce que donde sí, pues existe mayor demanda de él en el primer caso. Una vez más, el concepto de marginalidad es cuánto se necesita para completar el análisis de la demanda, la oferta y el precio. También hay indicios en Buridano de que diferentes valoraciones por diferentes participantes en el mercado conducen a un único precio, con distintos excedentes subjetivos del consumidor y del productor para cada parte. Pero el gran salto adelante en la economía que dio Buridano fue su creación casi completa de la teoría moderna del dinero. Aristóteles había analizado las ventajas de la moneda y cómo permitía resolver el problema de la doble coincidencia de deseos que plantea el trueque, pero su visión estaba empañada por su hostilidad de raíz hacia el comercio y la ganancia monetaria. Para Aristóteles el dinero no es natural, sino una convención artificial, básicamente una creación del Estado o de la polis. La teoría del dinero de la Quinate, en lo esencial, sigue el esquema mental aristotélico.
Fue Buridano quien se liberó de tales esquemas y fundó la teoría metalista del dinero, o de la moneda como mercancía, que sostiene que la moneda nace naturalmente como una mercancía útil en el mercado, y el mercado elige el medio de cambio, casi siempre un metal que posea las mejores propiedades para servir de dinero. La moneda, sostiene Buridano, es una mercancía del mercado, y su valor, como en el caso de las demás mercancías, debe medirse por la necesidad humana. Al igual que los valores de otros bienes intercambiados guardan proporción con la necesidad humana, también la guardarán con el dinero, que a su vez la guarda con la necesidad humana. De este modo tan notable sentó las bases del proyecto de determinar el valor o precio de la moneda sobre los mismos principios de utilidad que determinan los precios de mercado de los demás bienes. Proyecto cuya culminación habría de esperar a que el Austria, CEO Ludwig von Mises publicara en 1912 su teoría del dinero y el crédito, nada menos que 6 siglos más tarde. Preanunciando a los austriacos Menchár y von Mises, Buridano insistió en que una moneda que funcionara como tal debía estar compuesta de un material dotado de valor al margen de su función monetaria, esto es, debía ser una mercancía originalmente útil para propósitos no monetarios. Buridano catalogó aquellas propiedades que mueven al mercado a elegir una mercancía como medio de cambio o moneda, como portabilidad, alto valor por unidad de peso, divisibilidad y durabilidad, cualidades poseídas en grado eminente por metales preciosos como el oro o la plata. Así es como Buridano comenzó la clasificación de las cualidades monetarias de mercancías que acabaría constituyendo, hasta el final del patrón oro en la década de 1930, el primer capítulo de incontables manuales sobre el dinero y las finanzas. De este modo Buridano no solo fundó la teoría del dinero como fenómeno del mercado, sino que le sacó de la mística que lo entendía como creación específica del Estado, poniéndolo a la par con otros bienes que también son productos del mercado. Una derivación nada feliz de la teoría volitiva de Buridano emergió en la década de 1930 como parte del análisis que se expresa en las curvas de indiferencia. Buridano imaginaba un asno perfectamente racional situado en posición equidistante entre dos montones de paja igualmente atractivos. Indiferente ante las alternativas e incapaz de elegir entre uno y otro, el asno moría de hambre. Lo que este ejemplo pasa por alto es que cabe una tercera alternativa, que seguramente sería la menos preferida por el asno, morir de hambre. Por tanto, era perfectamente racional no morir de hambre y elegir uno de los montones aunque fuera al azar, y luego proceder hacia el otro. Hasta hace pocos años, los textos convencionales de historia del pensamiento económico, en el caso de que se ocuparan de algún autor anterior a los mercantilistas o a Adam Smith, mencionaban brevemente tan solo a dos, Santo Tomás de Aquino y Nicolás Oersma, 1325 a 1382. Aunque Oersma, notable matemático francés, astrónomo y físico, fue uno de los intelectuales europeos más importantes del siglo XIV, sus contribuciones al pensamiento económico apenas si merecen una atención tan exclusiva. Alumno y seguidor de Buridano, escolástico comentarista de Aristóteles, Oersma enseñó a su vez en la Universidad de París y llegó a obispo de Lisieux. Lo que le movió a escribir en la década de 1350 su conocido librito, titulado Tratado sobre el origen, naturaleza, ley y alteraciones de la moneda, en aplicación de las enseñanzas de su mentor, partidario de una moneda que conservara inalterado su valor, fue la serie de repetidas devaluaciones monetarias que emprendieron los reyes de Francia en la primera mitad del siglo XIV. En los siglos anteriores a la invención del papel moneda y el Banco Central, la única forma en que los reyes podían aumentar sus ingresos con la manipulación de la moneda consistía en devaluarla, cambiando la definición de la unidad monetaria aligerando su peso en términos de la moneda básica, oro o plata. Si, por ejemplo, la unidad monetaria había sido definida como 10 onzas de plata, el gobierno podía usar de su monopolio en la acuñación para redefinir la unidad como 9 onzas de plata y embolsarse la diferencia en el proceso de reacuñación. Las onzas sobrantes podían emplearse para acuñar nuevas monedas que el rey podía utilizar para gastos de guerra, construcción de palacios y otras causas supuestamente dignas de tal empeño. La unidad monetaria británica, la libra esterlina, recibió su denominación hace muchos siglos al ser definida, simplemente, como una libra de plata. El proceso de devaluación en Gran Bretaña ha llegado tan lejos que la libra actual equivale a menos de un cuarto de onza de plata. Antes de la aparición del papel moneda y los bancos centrales, la devaluación era el único medio de que disponía el gobernante para alterar la moneda y aumentar su oferta, en términos de unidades monetarias, y crear con ello una inflación de precios. El rey podía usar de su monopolio de acuñación para manipular la moneda en sucesivas devaluaciones y así obtener una ganancia a costa del común. La contribución más importante de Oersma a la teoría monetaria fue su clara enunciación, por vez primera, de lo que ha llegado a conocerse como la ley de Gresham, esto es, la opinión según la cual si el gobierno fija el valor relativo de dos o más monedas, la moneda sobrevalorada por el gobierno expulsará a la infravalorada de la circulación. De este modo, si el gobierno decreta, digamos, que una onza de oro equivale legalmente a 10 onzas de plata, siendo así que en el mercado libre vale 15, la gente colocará a sus acreedores y suministradores la moneda legalmente sobrevalorada, la de plata, moneda mala, y atesorará la infravalorada, la de oro, moneda buena, o la expectará,
sacándola fuera del país donde pueda venderse a su valor de mercado. A menudo se ha traducido la ley de Gresham al lenguaje coloquial como, la moneda mala expulsa la buena. Pero así enunciada es paradójica y nada satisfactoria. Porque implica que mientras que en todos los demás mercados de productos lo bueno expulsa a lo malo, existe algún fallo en el libre mercado que hace que se prefiera la moneda mala a la buena. Pero, como aclararía Ludwig von Mises en el siglo XX, la ley de Gresham no es producto del libre mercado, sino del control monetario del gobierno. Su fijación del valor relativo de la moneda es un caso especial de lo que acontece ante cualquier control de precios, a saber, escasez en la oferta del bien sobre el que se impone un precio máximo y exceso, en la de aquel sobre el que se impone uno mínimo. En el caso del dinero, en nuestro ejemplo, el oro sufre el control de un precio máximo y por tanto resulta escaso, mientras que el valor de la plata se mantiene artificialmente alto y por tanto ésta acaba sobreabundando en comparación con el oro. La primera formulación de la ley de Gresham se debe al satírico autor griego Aristófanes, quien de modo claro afirma en Las ranas, nuestra república prefiere los malos ciudadanos a los buenos, del mismo modo que circula la moneda mala y la buena desaparece de la circulación. 4 Ursma, sin embargo, enunció la ley del modo correcto y adecuado, insistiendo en que la perturbación monetaria es consecuencia de la fijación de precios por el gobierno. Si el tipo de conversión legal fijo de las monedas difiere del valor de merca 4 aquí el texto completo de Aristófanes, muchas veces yo pienso que a la ciudad le ha sucedido lo mismo que a los buenos y honestos ciudadanos y que a las viejas piezas de moneda y a las nuevas de oro. Pues de esas monedas, no falsificadas sino las más bellas de todas, según se está de acuerdo y las olas bien acuñadas y contrastadas entre griegos y bárbaros, en todas partes, en nada nos servimos, solo de esos detestables bronces acuñados ayer y anteayer por la peor acuñación. Aristófanes, Las ranas, v. 717 a 26, trad, de Francisco Rodríguez Adrados y Juan Rodríguez Omolinos, Madrid, Cátedra, 1995. De los metales, la moneda infravalorada desaparece completamente de la circulación, permaneciendo únicamente la sobrevalorada. En su tratado, Nicolás Orsma hizo uso de la teoría monetaria metalista de su mentor Buridano para atacar la política devaluacionista de los reyes franceses. No fue tan lejos como para denunciar el monopolio real de acuñación por sí mismo, pero sí logró separar la cuestión de la mística de la soberanía que tan arteramente blandían los reyes, convirtiéndola en un asunto de mera conveniencia práctica. Al no poder ya encubrir la acuñación con la mística de la prerrogativa real o del carácter absoluto de su voluntad, el rey estaba obligado a gobernar según el mejor interés de la comunidad. Por tanto, a mantener el patrón de peso y de acuñación, cuyas frecuentes alteraciones destruyen el respeto y alientan el escándalo y la murmuración entre la gente y el riesgo de desobediencia. La definición de la unidad monetaria debería ser, por consiguiente, una ordenanza fija. Las alteraciones y devaluación frecuentes, señala Ursma, privarán al dinero y a las monedas de su carácter de medidas de valor, lo que lesionará tanto el comercio interior como el mantenido con el exterior. Lo anterior repelerá a los comerciantes extranjeros, que ya no dispondrán de un dinero bueno y seguro con que operar, y los comerciantes nacionales perderán un medio de comunicación firme. Ya no se podrá prestar dinero con tranquilidad, ni habrá manera de valorar correctamente los ingresos monetarios. Además, puesto que la moneda devaluada tendrá menor valor dentro de la nación, el oro y la plata se enviarán fuera, donde su valor de mercado es mayor. De este modo, Ursma se convirtió quizás en el primer autor en señalar que el dinero tenderá a fluir hacia aquellas áreas y países donde su valor sea mayor y a dejar aquellos países en los que su valor sea menor. No se hacía ilusiones Ursma sobre las razones que movían a los reyes a reiterarlas devaluaciones. Con sus propias palabras, si el rey contara la habitual mentira de los tiranos de que aplica el beneficio obtenido con la devaluación a mejorar la condición de la nación, no se le debe prestar oído, porque bien podría igualmente quitarme mi prenda de abrigo y decir que la necesita para lo mismo. También aporta al análisis de Buridano el modo en que una determinada mercancía se convierte en dinero en el mercado, enfatizando la facilidad de porte y el alto valor por unidad de peso. Igualmente apunta que, una vez que la gente llevaba un tiempo utilizando las mismas y precisas cantidades de oro o plata para realizar cada transacción, se comenzaron a acuñar los metales preciosos con una inscripción y una efigie para garantizar una cierta cantidad de oro o plata en cada moneda. El oro, al ser de mayor valor, se reservará por lo general para transacciones elevadas, empleando la plata e incluso el cobre para pagos de menor cuantía. 3. 4. Heinrich von Langenstein, un extraño al descubierto Heinrich von Langenstein el Viejo, también conocido como Enrique de S., 1325 a 1397, nominalista, alumno de Buridano, aunque en su época y siglos siguientes no pasara de ser un filósofo escolástico menor sin apenas influencia, dio pie a enormes malentendidos en las interpretaciones modernas de la historia del pensamiento económico. Langenstein, quien primero enseñó en la Universidad de París y luego en la de Viena, comienza su tratado sobre contratos analizando el precio justo del modo al uso en la escolástica. El precio justo es el precio de mercado, que mide en cierto modo las necesidades de los consumidores. Este precio resulta de los cálculos personales sobre los propios deseos y valores,
a su vez afectados por la abundancia o escasez relativa de la oferta, así como por la abundancia o escasez de compradores. Habiendo dicho esto, procede a contradecirse por completo. En una contribución enormemente desafortunada a la historia del pensamiento económico, Langenstein anima a las autoridades locales a intervenir y fijar los CIOs. La fijación de precios se entiende como un camino más corto que el juego del mercado para llegar al precio justo. No es que otros escolásticos ran exactamente opuesto a la fijación de precios. Para ellos, el precio de mercado era justo tanto si se imponía por la estimación del mercado como por la del gobierno. Pero al menos quedaba implícito en sus escritos que el libre mercado era un modo mejor, o, cuando menos, igualmente bueno, de descubrir el precio justo. Langenstein fue el único que positivamente abogó porque el gobierno fijara los precios. A esto añadió otra herejía económica, la de aconsejar a las autoridades que fijaran el precio con objeto de que cada vendedor, comerciante o artesano, pudiera mantener su nivel de vida o condición social. El precio justo era el que mantenía a cada cual en su posición acostumbrada, ni más ni menos. Cava de avaricia el vendedor que intentara cobrar un precio mayor para de ese modo ascender en categoría social. Langenstein fue un hombre más bien raro entre los escolásticos y pensadores tardo-medievales. No se sabe de ninguno que secundara su concepto de precio justo, entendido en función del nivel de vida acostumbrado. De hecho, el propio Santo Tomás de Aquino demolió con eficacia su idea al declarar no sin mordacidad que en un intercambio justo el medio no varía con la posición social de las personas implicadas, sino solo en función de la cantidad de los bienes. Así, quien compra algo debe pagar esa cosa por lo que esa cosa valga, siendo irrelevante que se la compre a un pobre o a un rico. En resumen, en el mercado los precios son los mismos para todos, ricos o pobres, y este es además un modo justo de establecer los precios. En la osada opinión de Langenstein, un vendedor rico se vería obligado a vender un mismo producto a un precio mucho mayor que uno que fuera pobre, lo que hace sumamente improbable que el primero pudiera mantenerse mucho tiempo en el negocio. Por lo que se sabe, ningún pensador medieval o renacentista adoptó esta teoría basada en la posición social y solo 2 seguidores adoptaron la posición en pro de la fijación de precios. Uno fue Mateo de Cracovia, c. 1335 a 1410, profeice de teología en Praga y más tarde rector de la Universidad de Heidelberg y arzobispo de Worms, y en particular Jean de Gerson, 1363 a 1429, nominalista y místico francés que fue canciller de la Universidad de París. Gerson, con todo, ignoró la noción de posición social y recuperó la noción de Ion Scoto, del siglo XIII, de que el precio justo es el coste de producción más una compensación por el esfuerzo y riesgos en que incurren los suministradores. Gerson urgía, por tanto, a que el gobierno fijara los precios para obligar a estos a conformarse al precio que se suponía era el justo. En verdad, fue un fanático de la fijación de precios, apelando a su extensión desde lo que había sido su esfera tradicional, trigo, pan, carne, vino y cerveza, hasta abarcar toda mercancía. Por fortuna, la opinión de Gerson tampoco disfrutó de especial influencia. Von Langenstein apenas recibió atención en su época o en los siglos posteriores. Su única importancia procede de haber sido rescatado de la tan resida oscuridad de siglos en la que yacía por los historiadores socialistas y estatistas del siglo XIX, quienes utilizaron su fatua idea de la posición social, para evocar una visión completamente distorsionada de la Edad Media católica. Dicha época, sostiene el mito, estuvo gobernada por la idea de que alguien solo puede cobrar el precio justo que le permite mantenerse en lo que, se supone, es la posición en el mundo que Dios le ha dado. Así es como dichos historiadores glorificaron una inexistente sociedad basada en el estatus en la que cada persona y grupo encontraba su lugar en una armoniosa estructura jerárquica, imperturbados por relaciones de mercado o codicias capitalistas. Esta estúpida visión de la Edad Media y de la doctrina escolástica la propusieron por vez primera en el siglo XIX los historiadores alemanes Wilhelm Grausier y Werner Sambauer, socialistas con una visión corporativista del Estado, y fue recogida por escritores influyentes como el socialista anglicano Richard Henry Downey y el investigador y político corporativista católico Amintore Fanfani. Esta visión, basada únicamente en las doctrinas de un escolástico oscuro y heterodoxo, terminó por consagrarse finalmente en las historias al uso del pensamiento económico, llegando a ser secundada por un economista pro-mercado, pero fanáticamente anticatólico, como Frank Knight, y por sus seguidores, en lo que ahora constituye la influyente escuela de Chicago. Tras la Segunda Guerra Mundial, la muy necesitada corrección de tan vetusta visión ha conseguido finalmente imponerse, gracias al enorme prestigio de Joseph Schumpeter y a las decisivas investigaciones de Raymond de Robert. 3. Sin usura y tipos de cambio. En el siglo XIV el cobro de interés sobre los préstamos continuó siendo plenamente condenado como usura en la corriente principal de escritos escolásticos. Tan solo una minoría siguió al cardenal Ostiense y a Olivier en su permisión del lucrum cessans, el rendimiento al que se renuncia al renunciar a una inversión, y aún así solo en el caso de préstamos por caridad y no en los realizados por prestamistas profesionales. Las operaciones sobre divisas no merecieron mejor valoración, con la mayoría de los escolásticos, Santo Tomás incluido, condenándolas sin más como casos de usura manifiesta en que se intenta cobrar interés por una moneda que es de suyo estéril. En los siglos XIII y XIV, sin embargo,
las letras de cambio habían ganado adeptos como instrumentos de crédito, en particular en las operaciones de cambio. Se desarrollaron sofisticadas operaciones sobre moneda extranjera en las que los cambistas podían cobrar y pagar intereses sobre un crédito, si bien tales operaciones se disimulaban formalmente como compraventa de divisas. Los escolásticos en su mayor parte continuaron condenándolas, por muy extendidas que estuvieran y por mucho que la propia Iglesia se hubiera dedicado a ellas durante bastante tiempo. En el siglo XIV, con todo, surgió una valiente minoría que las defendió. Empezó, bien que débilmente, con el principal discípulo personal de la Quinate, Giles de Lessings, quien, si bien algo confuso en lo tocante al mercado de divisas, sostuvo que los riesgos justificaban tales operaciones de crédito y que el cambista da algo de mayor utilidad a su cliente de lo que el cliente da a cambio, lo que permite el primero cobrar más. La principal defensa del negocio de cambios la ofreció el distinguido franciscano Alessandro Bounini, también conocido como Alejandro de Alejandría o Alejandro Lombardo. Bounini hizo carrera académica en la Universidad de París, enseñó teología en la corte papal y finalmente sirvió como provincial franciscano en su Lombardía nativa, donde se concentraban los más notorios usureros del momento. En su tratado sobre la usura, lección dictada en Génova en 1307, si bien atacaba la usura del modo habitual, también ofrecía una completa defensa de las operaciones de cambios con las que tan familiarizado estaba. Atacando a los aristotélicos, Bounini señalaba que el dinero no podía cumplir una única función, la de servir como estéril medio de cambio, puesto que existen muchas monedas que, a su vez, han de ser intercambiadas entre sí. Además, el valor de las monedas de ese modo intercambiadas no viene adecuadamente determinado por la ley, sino por el peso y contenido de las mismas. Bounini también adoptó la intuición de Giles de Lessing según la cual el cambista ofrece más utilidad al cliente de lo que recibe en la transacción meramente monetaria. Por lo que se refiere a las operaciones de crédito en moneda extranjera, no es que las defendiera siempre, pero ofreció una defensa basada en el lucrum cessans, apelando a las fluctuaciones que sufre el valor de la moneda entre el comienzo y el término de la operación. De hecho, Bounini fue el primero en señalar que la demanda de moneda puede variar, y varía de hecho, con el tiempo, lo que origina variaciones en su valor. El lucrum cessans proporcionó así la cuña que permitió a los escolásticos justificar el principal modo de evadir la prohibición de la usura en la Edad Media, y también con posterioridad. Resulta esclarecedor que Bounini comenzara su defensa con la advertencia expresa de que la Iglesia siempre ha condenado y perseguido a los usureros, pero no condena ni persigue a los cambistas, sino que, antes bien, los favorece, como es patente en la Iglesia romana. Su defensa de los mercados de cambio fue repetida al pie de la letra por Astesanus, M. 1330, discípulo suyo y su sucesor como provincial francisca, no de la Lombardía, de la que, al igual que su mentor, era natural, en concreto, de Asti, una de las principales plazas de usureros internacionales de peso. Su obra más importante es una Sama, 1317. Como su predecesor, el astisano toma buena nota de que la Iglesia romana favorece a los cambistas. Al razonamiento de Bounini añade, además, una franca defensa del lucrum cessans, siendo uno de los primeros teólogos, en cuanto distinto de los canonistas, en aprobarlo. Entre los principales autores del siglo XIV que ya hemos visto, Heinrich von Langenstein, del que no cabía esperar otra cosa, condena a todos los cambistas como usureros per se. Incluso Nicolás Ursma se limita a repetir el manido apotegma aristotélico de que el cambio de dinero por dinero es anti-natural porque el dinero es estéril y no pare. Si bien no denuncia toda operación de cambios como de suyo usurera, en un arrebato de odio la llama, viles, ocupación que ensucia el alma de modo similar a como las letrinas ensucian el cuerpo. Por contraste, Buridano, mentor de Ursma, se había embarcado en una defensa de los cambios distinguiendo dos tipos de intercambio, uno en el que el cambista recibe tanto cuanto da, perfectamente admisible dentro de la tradición aristotélico-tomista, y otro en el que recibe más de lo que da. Y aquí efectúa Buridano otro gran salto en la demolición de algunas de las excepcionales barreras que los escolásticos habían erigido contra las transacciones monetarias. Aunque no existe equivalencia en el cambio, incluso esa última clase de transacción, sostiene, puede ser legítima si promueve el bien común. Si bien no se empleó para la usura ordinaria, el nuevo concepto introducido por Buridano sembró las semillas que más tarde permitirían justificar totalmente a los banqueros que comerciaban con moneda extranjera. A comienzos del siglo XV, el florentino Lorenzo di Antonio Ridolfi, 1360-1442, erudito canonista laico, ofreció una minuciosa defensa de los contratos de cambios. Ridolfi enseñaba en el Ateneo de Florencia y en cierta ocasión fue embajador de la República Florentina. Al igual que Bounini se había mostrado renuente a condenar una práctica que la propia Iglesia propiciaba, tampoco se sentía Ridolfi muy predispuesto a condenar una ocupación tan común en su ciudad nativa. De ahí que, desarrollando la intuición de Bounini, insistiera, en el tratado que en 1403 dedicó a la usura, en que el valor de la moneda podía diferir con el lugar y con el tiempo. Estas diferencias serían resultado de variaciones en la demanda de dinero, fluctuaciones en la demanda relativas a la oferta, y alteraciones en el contenido metálico de lo acuñado. Estas variaciones justificarían las operaciones de cambios,
así como las de crédito en ellas comprendidas. Guidolfi desarrolló así la teoría según la cual el valor de la moneda, como el de cualquier otra mercancía, viene determinado por las interacciones de su oferta y su demanda, y puede por tanto variar también según el momento y el lugar. 3. San Bernardino de Siena, asceta y hombre de mundo la mente preclara, el gran sistematizador de la economía escolástica, fue una paradoja entre las paradojas, un rígido y asceta santo franciscano que vivió y escribió en medio del complejo mundo capitalista de la Toscana de comienzos del siglo XV. Si bien Santo Tomás de Aquino fue el sistematizador de toda una empresa intelectual, sus ideas económicas están fragmentariamente dispersas por toda su obra teológica. San Bernardino de Siena, 1380 a 1444, fue el primer teólogo, después de Olivi, que produjo una obra sistemática dedicada por entero a la economía. Gran parte de este pensamiento de primera categoría es original de Bernardino, aunque su avanzadísima teoría de la utilidad subjetiva está copiada al pie de la letra de la obra de un hereje franciscano que vivió 2 siglos antes, Pierre de Jean Olivi. La obra de San Bernardino, escrita a modo de colección de sermones en latín, llevaba por título Sobre los contratos y la usura, y fue compuesta entre los años 1431 y 1433. El tratado comienza, con bastante lógica, por la institución y justificación del sistema de propiedad privada, para proseguir con el sistema y la ética del comercio, y después continuar con la discusión de la determinación del valor y el precio en el mercado. Termina con un extenso estudio de la enmarañada cuestión de la usura. El capítulo que Bernardino dedica a la propiedad privada tampoco es nada del otro mundo. Considera la propiedad artificial, no natural, pero con todo vital para un orden económico eficiente. Una de sus grandes contribuciones se encuentra en su muy coherente y completo, aunque contenido, análisis de las funciones del empresario. En primer lugar, al comerciante se le reconoce una mayor limpieza de alma de la que el propio Aquinate le concedió. Con toda sensatez, y en contraste con doctrinas anteriores, Bernardino señala que el comercio, como cualquier otra ocupación, puede practicarse lícita o ilícitamente. Toda vocación, incluida la llamada al episcopado, proporciona ocasiones de pecado, no se limitan estas, pues, a las que ofrece el mercado. Más en concreto, los comerciantes pueden realizar algunos tipos de servicios útiles, como transportar las mercancías desde regiones y países en las que sean abundantes a otros en las que sean escasas, preservar y almacenar los bienes para ponerlos a disposición de los consumidores cuando estos los demanden, y, como empresarios artesanales o industriales, transformar materias primas en productos acabados. En resumidas cuentas, los hombres de negocios reali son las funciones socialmente útiles de transportar bienes y distribuirlos, o bien de fabricarlos. En su justificación del comercio, San Bernardino consigue finalmente rehabilitar al ruin vendedor minorista, objeto de ignominia desde los tiempos de la antigua Grecia. Los importadores y comerciantes mayoristas, dice, compran grandes cantidades a granel, que luego separan en bultos, balas o fardos menores y venden a los minoristas, quienes a su vez los ofrecen en diminutas cantidades a los consumidores finales. Realista como era, Bernardino no condena los beneficios, muy al contrario, los considera legítima ganancia del empresario por su esfuerzo así como por los gastos y riesgos asumidos. Emprende entonces un inteligente análisis de las funciones del empresario. La capacidad de gestión, advierte, es una combinación poco frecuente de competencia y eficiencia, por lo que merece ser bien recompensada. Enumera cuatro propiedades necesarias para ser un empresario con éxito: eficiencia o diligencia, industria, responsabilidad, solicitudo, empeño, labores y asunción de riesgos, perícula. Eficiencia significaba, para Bernardino, estar bien informado sobre los precios, costes y cualidades del producto, y ser sutil al ponderar los riesgos y las oportunidades de beneficio, algo que, observa con perspicacia, en verdad muy pocos son capaces de hacer. Responsabilidad significa estar atento a los detalles y llevar bien las cuentas, algo imprescindible en todo negocio. La preocupación, el esfuerzo y las molestias personales son también a menudo esenciales. Por todas estas razones, y por el riesgo que soporta, el empresario merecidamente saca lo suficiente de sus acertadas inversiones como para mantenerse en el negocio y obtener una compensación por sus molestias. En lo que respecta a la determinación del valor, San Bernardino continúa la tradición escolástica dominante que sostiene que el precio justo depende de la común estimación del mercado. El precio fluctúa según la oferta, elevando si es escasa y cayendo si abundante. También discute con penetración la influencia de los costes. El coste del trabajo, la habilidad y el riesgo no afectan directamente al precio, pero sí a la oferta de la mercancía, y que iteris paribus, que es la frase que emplea, todo lo demás igual, las cosas cuya producción requiera mayor esfuerzo o destreza serán más caras y se pagará por ellas un precio más elevado. Esta intuición prefigura el análisis austriaco-geboniano de la oferta y el coste, elaborado 5 siglos más tarde. Como en el caso de otros escolásticos, se sostuvo que la estimación común del mercado es el precio corriente en el mercado, pero no un precio determinado por la libre negociación entre las partes. Se reconoció al gobierno la capacidad de fijar un precio, el vigente en el mercado, por imposición normativa, pero dicha posibilidad,
como hicieran otros muchos escolásticos, se rechazó rápidamente. Como hemos visto, Bernardino adopta al pie de la letra la notable teoría del valor basada en la utilidad subjetiva publicada, y hasta entonces desatendida, por el franciscano Pierre de Jean-Olivier. La importancia de la contribución de Bernardino a la teoría del precio justo entendido por este como el de mercado está en la aplicación de esta teoría al caso del salario justo. Los salarios son el precio que se paga por los servicios del trabajo, por lo tanto, el salario justo, o de mercado, vendrá determinado por la demanda de mano de obra y la oferta disponible. La desigualdad de salarios procede de las diferencias en habilidad, destreza y formación. Se paga más a un arquitecto que a quien cava zanjas, explica Bernardino, porque el trabajo del primero requiere más inteligencia, habilidad y formación, razón por la cual son menos quienes se cualifican para la tarea. Hay menos trabajadores cualificados que sin cualificar, lo que explica que los primeros perciban un salario mayor. Bernardino, en una discusión sobre los cambios en que demuestra ser un entendido en este tipo de transacciones, que eran el modo más habitual de cobrar un interés oculto por las operaciones a plazo, dio a las mismas su aprobación, siguiendo en esto la permisiva opinión de su maestro Alejandro Bonini, o Lombardo. Por lo general, las operaciones de cambios eran conversiones de moneda y no préstamos. Además, la usura solo era un interés cierto y sin riesgo sobre un préstamo, mientras que los tipos de cambio fluctuaban y resultaban impredecibles. Siendo esto técnicamente cierto, los prestamistas solían, con todo, percibir un interés en las operaciones de cambios, puesto que el mercado monetario estaba estructurado para favorecer tal operación. Bernardino señaló asimismo que la conversión de divisas era necesaria debido a la gran diversidad de monedas, y porque lo acuñado en un país no tenía por qué ser aceptable en todos los demás. Los cambistas, pues, realizan una función útil al hacer posible el comercio internacional, esencial para el mantenimiento de la vida humana, y al transferir fondos de un país a otro sin hacer necesario trasladar físicamente las monedas. San Bernardino de Siena representa la combinación fascinante y paradójica de un analista brillante, erudito y perspicaz del mercado capitalista de sus días, y de un santo demacrado y asceta que lanzaba fulminantes ataques contra los peligros de este mundo y las prácticas mercantiles. Había nacido en 1380, hijo de un alto funcionario de Siena, Albertollo degli Albizeschi, gobernador de Massa en representación de la República de Siena. Su madre también pertenecía a una reputada familia de la localidad. Bernardino, una vez admitido en la muy ascética orden de los franciscanos observantes, se convirtió pronto en un orador itinerante famoso por su oratoria popular y persuasiva, predicando en el norte y centro de Italia. En la década de 1430 fue nombrado vicario general de los franciscanos observantes. 3 veces le ofrecieron el episcopado, en Siena, Urbino y Ferrara, y por 3 veces rehusó el honor para no verse obligado a dejar su predicación. Algunos de sus sermones contra la vida mundana inciden en problemas de moralidad personal o individual, deplora, por ejemplo, la práctica de los viajantes de negocios que pasan largos periodos de tiempo lejos de su casa, degradándose al vivir en pecado carnal incluso sodomita, que el santo suele referir como inmundicia. De hecho, siendo joven, Bernardino mismo noqueó a un individuo que se le insinuó con proposiciones homosexuales. Pero la principal contradicción de tan sofisticado analista de los negocios y denunciante de prácticas mercantiles radica en sus imprecaciones contra la usura. Circundado por la Toscana, patria de la usura, y como en el caso de tantos otros escolásticos, el realismo de Bernardino era insuficiente para tratar sin prejuicios de la usura. En esta cuestión, su brillante análisis y benigna opinión del mercado le fallaba, y se veía fuera de sí impelido a echar pestes contra la usura, esa vil infección que permeaba toda la vida mercantil y social. Mientras que otros escolásticos se tomaron en serio la objeción de que la Iglesia y la sociedad dependían de la usura, Bernardino hizo caso omiso. No, eso no podía ser cierto. ¿Cuántos sostienen que la usura es económicamente necesaria cometen pecado de blasfemia, ya que vienen a sostener que Dios les obliga a seguir un curso de acción imposible? Acabemos con el cobro de intereses, opinaba Bernardino, y la gente prestará entonces con liberalidad y gratuitamente. Además, ¿acaso no se toma ya prestado? Demasiado con fines frívolos y viciosos. La usura, estalla el santo, destruye la caridad, es una enfermedad contagiosa, mancha las almas de todos los miembros de la sociedad, concentra todo el dinero de una ciudad en unas pocas manos, o lo saca fuera del país, y, lo que es peor, con toda razón atrae la ira de Dios sobre la ciudad, invitan a liberar a los 4 jinetes del Apocalipsis. Solo cabe sentir estupefacción ante la furiosa sinrazón que se apodera de este pensador, verdaderamente grande, cuando trata de la usura. Vociferan contra el usurero que osa vender el tiempo. Bernardino va más lejos que sus predecesores al insistir en que únicamente Jesucristo conoce el tiempo y la hora. Si no se nos ha dado siquiera conocer el tiempo, mucho menos podemos venderlo. Tener relojes, ¿no será entonces pecado mortal? Bernardino se deja llevar por un arrebato de locura casi histérica contra el desventurado usurero. En consecuencia, todos los santos y ángeles del paraíso gritan contra él, el usurero, diciendo, al infierno, al infierno. Al infierno con él. También los cielos con sus estrellas gritan, al fuego, al fuego.
al fuego eterno con él. Hasta los planetas claman, a las profundidades, al abismo. A lo más profundo con él. Y, pese a todo lo anterior, San Bernardino apoyó con su peso el concepto que finalmente barrenaría la prohibición de la usura, el lucrum cessans. Siguiendo a los tiense y a una minoría de escolásticos del siglo XIV, Bernardino admite el título extrínseco del lucrum cessans, es moral cobrar un interés sobre un préstamo que equivalga a la rentabilidad sacrificada, oportunidad perdida, en una inversión legítima. Es cierto que Bernardino, como sus predecesores, limitó estrictamente el lucrum cessans a los préstamos por caridad y rehusó aplicarlo a los prestamistas profesionales. Pero realizó un progreso analítico al explicar que el lucrum cessans es legítimo porque en esa situación el dinero no es simplemente una moneda estéril, sino capital. Con sus palabras, cuando un hombre de negocios presta un dinero que habría ido si no a parar a una inversión comercial, no presta dinero a secas, sino que entrega su capital. Más en extenso, dice que entonces el dinero, no solo tiene el carácter de mero dinero o de una mera cosa, sino también, más allá de un cierto carácter seminal de algo provechoso, que comúnmente llamamos capital. Por tanto, no solo habrá de devolverse su valor simple, sino también un valor sobreañadido. En resumen, cuando la moneda funciona como capital, deja de ser huera o estéril, y como capital que merece percibir un rendimiento. Aún hay algo más. En el curso de sus luengas prédicas contra la usura oculta bajo apariencia de otros contratos, su brillante mente se detuvo, una de las primeras veces que esto ocurrió en la historia, en lo que posteriormente se llamaría preferencia temporal, el hecho de que la gente prefiere bienes presentes a bienes futuros, esto es, la expectativa en el presente de bienes en el futuro. Pero no fue capaz de advertir su importancia y pasó el punto por alto. Quedaría, pues, para el francés Turgot, a finales del siglo XVIII, y para el gran economista austriaco Eugen von Bauer-Kell. Honor de descubrir el principio en la década de 1880 y de ese modo resolver finalmente el antiquísimo problema de explicar y justificar tanto la existencia del tipo de interés como el valor concreto que toma su tipo. 3.7 San Antonino de Florencia. Su discípulo, el principal discípulo de San Bernardino fue San Antonino de Florencia, 1389-1459, algo más joven que él y autor muy influyente, en gran medida gracias a sus numerosos escritos. En especial, la enorme Summa Moralis Theologiae, 1449, una obra doctrinalmente tomista que constituye el primer tratado de la entonces nueva ciencia de la teología moral. En la teología moral, o casuística, el teólogo toma los principios abstractos de la teología y de la ética y los aplica a las situaciones que se presentan en la experiencia de la vida diaria. Los principios de la teología y la moral, pues, bajan de la abstracción del estudio para ser aplicados a las circunstancias cotidianas. Su pionera Summa de teología moral disfrutó de extraordinario predicamento, siendo consultada con muchísima frecuencia durante los siguientes 150 años, en los que conoció 24 reimpresiones. Sus confesionales, una guía de confesores, más breve, alcanzó en el mismo periodo 30 reimpresiones. Existen sorprendentes paralelos en las vidas y personalidades de Antonino y su maestro Bernardino. Hijo de Mise Niccolò de Pieroso dei Forciglioni, funcionario menor y notario de Florencia, el nombre original de Antonino era Antonio, pero, como todos le llamaban Antonino por su baja estatura, con ese diminutivo aparece también en el santoral oficial de la Iglesia. Aunque de salud frágil, pronto se unió a la rama estricta u observante de la Orden de Dominicos. Su talento para la administración no era corriente y destacó pronto por ello, convirtiéndose primero en prior del monasterio dominico de Cortouna, para ser luego trasladado a Nápoles y Roma para ocupar puestos similares. Más adelante, en 1433, fue nombrado vicario general de los monasterios dominicos de la Lombardía, 4 años más tarde, también de toda la zona centro y sur de Italia. Mantuvo, además de su vicariato, el priorato de San Marco en Florencia. En 1445 el Papa Eugenio IV le nombró arzobispo de Florencia, probablemente asesorado por el gran pintor renacentista Fra Angelico. Varón humilde, Antonino imitó a Bernardino en su tosuda negativa a aceptar el puesto. El Papa le exigió con la mayor firmeza que lo ocupara, y el relato de un contemporáneo asegura que solo bajo amenaza de excomunión accedió al arzobispado. En todo caso, San Antonino rehusó portar las ves episcopales y mantu, vio el hábito blanco con capucha negra de simple fraile dominico. Por una ironía, a su muerte en 1459 se le enterró con alarde de pompa y ceremonia. A pesar de su reticencia a ocupar dichos cargos, Antonino se convirtió en distinguido administrador y juez, adoptando a diario incontables decisiones económicas. Vivir en Florencia, el centro capitalista más avanzado de su época, le facilitó progresar en el conocimiento de las prácticas financieras y económicas. A menudo se asocia Antonino a Bernardino y conjuntamente se considera a ambos grandes pensadores y economistas escolásticos, aunque Antonino fuera un mero divulgador y casuista que se limitó a repetir en sus análisis las opiniones de Bernardino, que es el pensador creativo y verdaderamente grande. Ambos estaban plenamente familiarizados con las prácticas económicas de su época, y Antonino procedía además de Florencia, principal centro bancario de Europa.
A la vez, ambos eran humildes ascetas, y en sus obras y en sus vidas se manifiesta idéntica tensión y contradicción, la del asceta que vive en el mundo. Por lo general, Antonino simplemente repitió el análisis de Bernardino. Al discutir la teoría del valor, empero, insistió en la crucial afirmación de la Quinate de que en cualquier intercambio en el mercado ambas partes se benefician, puesto que cada una acaba mejor de lo que en un principio estaba. Una venta voluntaria es una venta justa. Con todo, Antonino parece más dispuesto que su mentor al control gubernamental de precios, el cual, caso de que exista, dice, obliga moralmente. Cobrar en el mercado negro un precio que supere el máximo legal, por tanto, es pecaminoso. Por lo que toca al salario justo, Antonino hace eco a Bernardino, añadiendo algo con base en sus amplios conocimientos sobre la potente industria florentina de la lana. Si el salario de un trabajador lo determina adecuadamente la estimación común del mercado, cualquier intento de formar una unión de trabajadores constituye perjudicial interferencia. Opinión con la que implícitamente suscribe la práctica florentina de proscribir los sindicatos de trabajadores de la lana declarándolos conspiraciones fuera de la ley. El monopolista gremio de la lana que formaban los pañeros, sin embargo, era legal, lo que no debería sorprender, puesto que controlaba el gobierno de Florencia. El término gremio no aparece en la obra de Antonino cuando se ocupa de las condiciones laborales, quizás estimara prudente no mencionar siquiera asunto tan controvertido. No obstante la relación de discipulado, existen entre ambos santos diferencias que no por sutiles dejan de estar definidas. Aunque Antonino supiera del mundo de los negocios bastante más que Bernardino, paradójicamente también se muestra mucho más moralizante. Entre sus numerosas obras se encuentra el panfleto de Urneid Murierum, sobre los adornos de las mujeres, por ejemplo, en el que fustiga sin piedad el uso de coloretes, pelucas, peinados llamativos y otros perifollos. Su talento para la moralización venía reforzado, como no podía ser menos, por su obra pionera de casuística. Despotricó por igual contra los artistas y sus artes, salvando el arte religioso, y en especial la obra de su amigo Fra Angelico. Le fastidiaba en particular que los retratos de temas no religiosos dieran a los artistas ocasión de pintar mujeres desnudas, no por honrar su belleza, sino buscando despertar movimientos libidinosos. Hizo, sin embargo, la inteligente observación de que el precio de los cuadros no se determina por la cantidad de esfuerzo implicado en su ejecución, sino por el talento artístico demostrado por el autor. Sus censuras alcanzaron también a la música, abogando por la vuelta al austero canto griego riaño y por la eliminación de la pecaminosa introducción del contrapunto, así como de baladas populares e incluso obscenas. El moralismo subido de Antonino se manifiesta también en cuestiones más estrictamente económicas. Condena, en contraste con su maestro, las operaciones de cambio exterior por usura implícita. El propio Raymond de Rovere advierte, asombrado, que de haberse seguido tal aviso, habría que haber abolido la banca, lo que no dejaría de ser una actitud extraña por parte del arzobispo del centro financiero más importante de toda Europa occidental. La mayoría de los teólogos eran más condescendientes, a una costa de ser menos coherentes. Los arrebatos de Antonino contra la usura fueron tan coléricos como los de Bernardino, aunque mucho más conspicuos, dado que sirvió de comisario apostólico para la represión de la usura en la Toscana. Antonino fue el denunciante de la usura por excelencia, quien reunió todos los argumentos posibles contra ella y les dio su interpretación más restrictiva. Como afirma el profesor Noonan, al ser más sistemático, Antonino se muestra también más severo que muchos de sus predecesores. Compendia todas las restricciones contenidas en las PRI, meras críticas contra la usura en un conjunto de normas muy estrictas. Ningún autor de renombre posterior sería tan severo, tan tajante como fiel a la lógica de las primeras doctrinas contra la usura como él. 6. Por lo demás, Antonino no desmerece de su maestro Bernardino en su histérico despotrique contra la usura. La usura es, diabólica, es la gran prostituta que menciona Apocalipsis 17, la ramera sentada sobre muchas aguas, con la que han fornicado los reyes de la tierra. Son merecedores de condena eterna, no solo quienes cometen usura directamente, sino todo aquel que coopera en ella. Para Antonino, la usura es pecado más grave que el adulterio o el asesinato, ya que se comete continuamente, mientras que los otros solo de modo intermitente. El usurero permanece en estado de pecado perpetuo. Y no solo eso, la maldición de la usura recae sobre los herederos del pecador, porque el pecado no se borra hasta que el usurero o los suyos restituyen mediante la devolución el interés cobrado. La usura, para Antonino, está por todas partes y todo lo penetra. Y, con todo, Antonino admite el lucrum cessans como justificación legítima para el cobro de intereses. Aunque, tan preocupado está por el más mínimo rastro que en él pueda haber de usura, que, declara, en la práctica nunca debe aconsejarse el recurso a la misma. Resulta trágico que la teoría de la utilidad subjetiva, desarrollada por Pierre de Jean-Olivier en el siglo XIII, redescubierta 2 siglos más tarde por San Bernardino y ampliada notablemente por su discípulo San Antonino, se perdiera con la muerte de este santo florentino. Salvo excepciones, estas alturas especulativas no las recuperaron siquiera los últimos escolásticos hispanos, pese a su plena inserción en la tradición tomista y de la utilidad.
Correspondió a la escuela austriaca de finales del siglo XIX replicar y avanzar de modo independiente la teoría de la utilidad subjetiva de Olivi, así como esperar hasta la década de 1950 para redescubrir esta línea de investigación escolástica. 3.8 Los liberales suavos y el ataque a la prohibición de la usura por la misma época en que San Bernardino desarrollaba su obra magna, un dominico alemán relativamente oscuro realizaba de modo independiente un análisis similar. Johannes Naide, 1380-1439, era un suavo, que enseñó teología en la Universidad de Viena y dirigió la reforma de la orden dominica en el sur de Alemania. El breve tratado de Naide titulado De Contractibus Mercatorum, Contratos de Mercaderes, es de 1430 aproximadamente, si bien se publicó con carácter póstumo en Colonia en torno a 1468, reimprimiéndose repetidas veces durante el resto del siglo XV. Naide comienza por justificar los beneficios del comerciante. Reconoce su función empresarial y destaca que el comercio requiere un conocimiento del mercado que no cabe obtener sin industria, diligencia y suerte. Los ingresos que percibe el comerciante están justificados por sus gastos y atención, así como por los riesgos que soporta. Al analizar el precio de mercado, insiste en la utilidad subjetiva como factor determinante. Al igual que Olivi y Bernardino, Naide distingue entre la utilidad objetiva inherente al bien y la utilidad subjetiva, el lugar que merece el bien, según la estimación de las personas. Naide fue claro en que esta última determina de modo decisivo el justo precio del mercado. Anticipándose en más de 4 siglos a Jevons, sugiere que un cambio en la oferta de un bien alterará su precio al modificar la utilidad que se le asigna. Que el precio común de mercado determina el precio justo es algo de lo que no le cabe la menor duda. El valor correcto de algo depende de lo que compradores o vendedores piensen de los precios. Sin embargo, donde no exista un mercado establecido, Naide suscribe la opinión de otros escolásticos que le precedieron y afirma que los vendedores pueden adoptar el enfoque de costes más compensación para descubrir el precio justo que pueden solicitar. Si bien Naide solo considera la utilidad subjetiva al tratar de la determinación de los precios, existen signos inquietantes de que puede estar empleando argumentos similares a los de Langenstein, del tipo, mantener la posición social acostumbrada, cuando justifica los beneficios de un negocio. Estos, además de venir determinados por los factores económicos antes mencionados, también deben decidirse, en proporción a la nobleza, del esfuerzo realizado, preludio de la clara afirmación de Naide de que el trabajo de un soldado es más noble que el de un comerciante, por tanto, merece mayor recompensa. No solo es un retroceso hasta las posiciones de Langenstein, sino incluso hasta la veneración de la Grecia antigua por las artes marciales frente a las productivas. Cuando se ocupa del dinero, Naide se mantiene firme en su justificación de las actividades de los cambistas. No se aprecia ninguna tontería en sus afirmaciones sobre la usura. El cambio de moneda extranjera es una especie de compraventa, y demuestra con sólidos argumentos que el valor de la moneda, como el de otras mercancías, también varía en la común estimación del mercado. Aunque advierta, con el aquinate, que el valor de la moneda habitualmente fluctúa menos que el de un bien particular, no obstante es un hecho que fluctúa, por lo que los comerciantes perciben beneficios perfectamente legítimos en unos casos e incurren en pérdidas en otros como consecuencia de dichas fluctuaciones. Naide escribe con particular sagacidad sobre la conversión, o cambio de moneda u otras cosas, que equivale a una especie de compraventa de una moneda por otra, y presenta, por así decirlo, idénticos problemas a los que plantea el comercio de bienes. Mucho más importante que Naide fue el escolástico, también suavo, Gabriel Biel, 1430-1495, profesor de teología en la nueva Universidad de Tubinga, al suroeste de Alemania. Biel fue un distinguido nominalista y occamita, de hecho, a los occamitas alemanes del siglo XV se les conocía como gabrielistas. Sin embargo, la investigación más reciente ha descubierto que Biel fue esencialmente tomista en su concepción de una ética racional y objetiva basada en el derecho natural. Concepción esta similar a la de su compañero en el occamismo, Gregorio de Rimini, un siglo anterior a él, quien creía a la usanza más racionalista que la ley natural es eterna y existiría siempre aunque Dios no existiera. Además, el hombre puede con ayuda de su razón discernir dicha ley natural y alcanzar las conclusiones correctas sobre su propia conducta. Una de las contribuciones de Biel fue su inequívoca afirmación de la intuición escolástica según la cual cada una de las partes emprende el acto de intercambio movida por el beneficio subjetivo, que es así mutuo. Siguiendo a Buridano, su compañero nominalista del siglo anterior, el análisis de Biel es coherente y conciso, pues el comprador que desea un bien no lo compraría si no esperara obtener mayor satisfacción de dicho bien que del dinero que entrega a cambio, ni el vendedor vendería si no esperara obtener un beneficio del precio. Antes de Biel no había existido demostración más clara de que cada acto de intercambio implica una expectativa de beneficio por ambas partes, y de que la satisfacción del comprador, al menos, es puramente subjetiva, aunque la del vendedor pueda traducirse en un beneficio monetario. No se avanzaría más allá de Biel hasta finales del siglo XIX, con la aparición de la escuela austriaca. Biel, seguidor de occamitas como Jean Buridan y Nicolas Haussmann, repite, en su tratado sobre el poder y la utilidad de la moneda,
las intuiciones metalistas de estos sobre el valor de la moneda, así como sus ataques contra la devaluación por el gobierno. También insiste, con Buridano, en que un dinero sano debe estar compuesto de un material con un uso independiente del servicio que presta como moneda. La devaluación por mandato del rey equivale al robo. Si un príncipe rechazara una moneda válida para así comprarla más barata y después fundirla, y con ella acuñar una nueva emisión de menor valor pero con idéntico nominal que la anterior, sería entonces culpable de robar dinero y se habrá de exigírsele restitución. Biel también proporcionó una explicación y justificación del funcionamiento de los mercados de cambios más completa que la hasta entonces dispone, BLE. En su comentario a las sentencias, 1484, advierte que un banco que acepta una letra de cambio permite al librador obtener dinero en mano en otra ciudad, proporcionando así un importante servicio de transporte virtual de moneda. Quien gira la letra ha sido librado del coste y riesgo implicados en el transporte directo de la moneda. Por tanto, es lícito al banquero, en cuanto prestamista, beneficiarse de la adquisición de una letra de cambio en moneda extranjera. Biel amplió así enormemente la legitimidad de las operaciones de cambios, tanto para el prestamista como para el prestatario, reforzando la intuición teórica de que el valor de la moneda fluctúa al igual que lo hace el de los bienes particulares. La enorme importancia de Gabriel Biel en la historia del pensamiento económico procede de ser quien inició la demolición de la prohibición de la usura, prohibición que había mantenido atado al pensamiento económico desde los primeros siglos de la era cristiana. Además de completar la liberación de los mercados de cambios del estigma de la usura, Biel ofreció una justificación de los contratos de seguros. Si era pecaminoso y usurero tener propiedad de esos derechos sin soportar un riesgo, caso de quien garantiza un préstamo puro, entonces, ¿qué pasa con quien suscribe un contrato de seguro y transfiere de ese modo el riesgo al asegurador? La defensa del seguro la toma de Angelus Carletus de Clavacio, vicario general de los observantes franciscanos, quien había defendido los contratos de seguro sin riesgo en su Sama Angelica hacia la misma época en que Biel escribía su tratado. La principal contribución de Biel al debilitamiento de la prohibición de la usura fue justificar el contrato censitario o censas, la compra de una anualidad, y hacerlo, además, en su forma más amplia posible. La compra de una anualidad se consideraba lícita en cuanto derecho a una suma fructífera, caso de una anualidad asegurada o garantizada. También el comprador estaba autorizado a redimir la anualidad, concesión muy próxima a permitir al prestamista reclamar el principal de su préstamo una vez que ha percibido un rendimiento en forma de pagos periódicos. Biel estuvo así muy cerca de justificar las operaciones de crédito en que se carga un interés. Al explicar que el vendedor de una anualidad estará a menudo dispuesto a pagar un cargo anual elevado a cambio de disponer de liquidez inmediata, esto es, a pagar una INT sobre un préstamo, Biel señala con rotunda lógica que ambas partes esperan obtener de esta operación, como de cualquier otra, un beneficio, pues un comprador que desea una mercancía, si no esperase obtener mayor utilidad de la mercancía que del dinero que da a cambio, no compraría, ni vendería a un vendedor que no esperase obtener un beneficio del precio que cobra. El ataque más completo y sistemático contra la prohibición de la usura no fue, con todo, obra de Gabriel Biel, sino de Conrad Summenard, 1465 a 1511, su alumno más distinguido y su sucesor en la cátedra de teología de la Universidad de Tubinga. Summenard también había estudiado en París. La crítica se encuentra en su voluminoso Tractatus de Contractibus, Tratado sobre Contratos, de 1499. La contribución de Summenard fue doble, primero, al ampliar enormemente todas las excepciones posibles a la prohibición de la usura, es decir, el censas y el lucrum cessans, segundo, al lanzar un feroz ataque directo a la totalidad de los argumentos tradicionales contra cualquier tipo de contrato de usura posible. En el primer caso, desarrolla un argumento sobre la sociedad, desde seguro o garantía recíproca mucho más sutil y extenso que ningún otro anterior. También amplió la excepción del lucrum cessans mucho más de lo que nunca nadie había hecho. El dinero es fructífero, declara rotundamente Summenard, es el instrumento del comerciante, que se convierte en fructífero por el empleo de su trabajo. Por eso debe compensarse el comerciante por la pérdida del uso de su dinero, como se compensa a un granjero que pierde sus campos. Lamentablemente, al igual que hicieron los primeros escolásticos, imita aún la ampliación del lucrum cessans a los préstamos concedidos por motivos de caridad. La relajación más clara de las ataduras a la usura se encuentra en su radical defensa de la interpretación más amplia posible de los contratos censitarios. Con ella justificaba buena parte de las operaciones crediticias entonces habituales en Alemania. Junto al desarrollo de la idea de un valor variable de la moneda, eso significaba privar absolutamente de toda relevancia práctica a la prohibición de la usura. Summenard sostiene que puede lícitamente traficarse con la moneda para obtener con ello un beneficio. También afirma que un censas no es un préstamo pecaminoso, porque el derecho al dinero es un bien de tipo distinto al del dinero intercambiado. Pero, en ese caso, se pregunta, ¿no podría decir lo mismo un usurero, y simplemente afirmar que el derecho al dinero que reclama es un bien de tipo distinto al del dinero prestado? Sorprendentemente, replica Summenard, así es, siempre que el prestamista no pretenda que tal cosa sea usura,
y esté realmente convencido de que el derecho a un dinero que compró es un bien distinto al dinero mismo. Pero, si la usura fuese solo una intención subjetiva, y no el hecho objetivo de cobrar un interés por un préstamo, entonces no hay modo objetivo de identificarla ni de hacer cumplir su prohibición. De este modo es como Summenard consiguió destruir efectivamente la prohibición contra la usura. Pero esto no es todo. Porque Summenard declaró explícitamente que la compra por alguien de una deuda descontada no constituye un préstamo usurario, puesto que solo se está comprando el derecho a un dinero. La compra de una deuda era tan lícita como podía serlo un censo. Además, la compra de una deuda podía ser la de una deuda recién constituida y no la simple compra de una deuda previa. Esto también acababa con la prohibición de la usura. Más aún, al aprobar los contratos de compra de deuda, Summenard estuvo muy cerca de comprender el hecho primordial de la preferencia temporal, la preferencia de un dinero presente a otro futuro. Cuando alguien paga una cantidad por el derecho a otra cantidad mayor en una fecha futura, ambas partes estiman que el dinero presente vale más que el que se ha de pagar en el futuro. El comprador, prestamista, además, no se beneficia realmente del préstamo de modo usurario, porque valora la cantidad futura mayor, por ejemplo, 110 UM, en lo mismo que la cantidad actual o presente, por ejemplo, 100 UM, por lo que el precio y la mercancía son iguales de hecho y en la estimación del comprador. Abordando directamente los argumentos favorables a la usura, Summenard presenta 23 argumentos al uso contra la usura basados en la ley natural, y los destroza todos, dejando solo 2 argumentos formales poco convincentes. Por su parte, ofrece serias objeciones contra la prohibición de la usura, tomadas de su propia cosecha. La conclusión del profesor Noonan es que la investigación de Summenard concluye en un rechazo al pasado. Lo que se condena de la usura es tan solo el nombre. La primitiva teoría escolástica de la usura es abandonada. 8. La argumentación de Summenard a favor de la usura es definitiva. Al contrario que en el argumento de Santo Tomás, en el de Summenard el usurero no cobra por el uso que el prestatario hace de su dinero, sino por su propia falta de uso. Si se replicara que cuando el prestatario devuelve el principal está devolviendo al prestamista el poder de su uso, Summenard, rozando una vez más la preferencia temporal, respondería con lógica aplastante, pero no le devuelve el uso del tiempo que ya ha pasado, de modo que pudiera usarlo, el dinero, en ese periodo. Así que el interés sobre un préstamo se convierte en el legítimo cobro por el uso perdido durante el periodo de duración del préstamo. Está claro, al menos implícitamente, que Conrad Summenard ha demostrado perfectamente la justicia de la usura, entendida como interés sobre un préstamo. Como réplica al argumento contra la usura que pretende que el valor de la moneda es fijo, Summenard repite y desarrolla la idea de críticos anteriores en el sentido de que el valor de la moneda varía con el tiempo. Además, respondiendo a la acusación de que no hay riesgo en un préstamo dinerario, ofrece un argumento potencialmente letal para la prohibición de la usura. Señala correctamente que el prestamista nunca está a salvo de riesgo, ya que soporta siempre el de insolvencia del prestatario. El prestatario tiene, además, la posibilidad de obtener con el dinero del préstamo un beneficio superior al interés que por el ha de pagar al prestamista. También destroza el argumento aristotélico de que se pretende que el dinero sirva solo, por su propia naturaleza, como medio de cambio, y no para generar un interés. Summenard declara con contundencia que tal argumento es simplemente absurdo. ¿Comete uno pecado por utilizar vino para apagar un fuego o por utilizar un zapato para guardar dinero? Nada hay en la ley natural que demuestre que un bien material ha de utilizarse siempre exclusivamente para un único propósito y sin admitir otros. Después de Summenard solo quedan 2 endebles argumentos contra la usura. El simple hecho de que Aristóteles dijo que era antinatural, un argumento, que de seguro expone solo por sorna, y la prohibición divina. Pero dado que la usura es realmente natural, Summenard, como hemos visto, está dispuesto a interpretar la prohibición divina de un modo tan restrictivo como para hacerla virtualmente desaparecer. Después de Summenard, de la prohibición de la usura no queda nada. En algunos casos, en particular al justificar el contrato de sociedad garantizado, Summenard se retrae ante la aprobación total, aconsejando prudentemente evitar contratos que, no obstante ser lícitos, pudieran escandalizar a la comunidad. La revolución la completaría su eminente discípulo Johann Eck, quien sería profesor de teología en la Universidad de Ingolstadt, cerca del centro financiero de Augsburgo, en Baviera, y que alcanzaría fama como defensor del caso católico contra Martín Lutero. Augsburgo era por entonces el principal centro financiero de Alemania y el lugar de origen de los Fugger, grandes banqueros que se habían hecho, en detrimento de Florencia, con el lucrativo negocio de las finanzas papales. Amigo de los Fugger, Eck, con 28 años, criticó en 1514 a sus cautelosos compañeros en la docencia de la teología por ocultar la verdad de los contratos de sociedades garantizados, esto es, su plena licitud, con escándalo o sin él. Ante una audiencia favorable de canonistas en la Universidad de Bolonia, Eck defendió su posición señalando que son los comerciantes quienes por lo general solicitan el contrato de inversión garantizado, por tanto, es que deben beneficiarse de él. Este tipo de contrato lleva ya 40 años siendo de uso general, por lo que habría que suponer
Que el contrato garantizado es lícito salvo prueba en contrario. Eck añadió, además, la sofisticada observación moderna de que, después de todo, la mayoría de los inversores capitalistas en este tipo de contratos son viudas y huérfanos. Debe mencionarse que el eminente teólogo nominalista escocés John Major, 1478 a 1548, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de París, suscribió sin género de duda la controvertida defensa de los contratos de inversión garantizados realizada por Ex Humenard. 3.9 Los nominalistas y los derechos naturales activos. Hemos visto que los dominicos triunfaron sobre los franciscanos en la cuestión de los derechos de propiedad gracias a la notable bula Quiavir Reprobus, 1329, de Juan 22. De este modo, los derechos de propiedad individuales fueron oficialmente reconocidos como naturales, derivados del dominio sobre la tierra que Dios concedió al hombre. A pesar del intento de Guillermo de Ockham por refutar a Juan 22, sus seguidores nominalistas Pierre de Aigy, 1350 a 1420, y, en particular, Jean Gerson, 1363 a 1429, alumno de este último y su sucesor como rector de la Universidad de París, encabezaron el desarrollo de esta teoría activa de los derechos de propiedad naturales. En las incisivas palabras de Gerson, en De Vita Spirituali Animae, 1402 existe un dominio natural que es don de Dios, por el que toda criatura tiene derecho, a ius, directamente otorgado por él para utilizar cosas inferiores para su propia preservación. Cada cual tiene este aius como resultado de una justicia equitativa e irrevocable, que se mantiene en su pureza original o integridad natural. Por eso Adán tenía el dominio sobre los pájaros del cielo y los peces del mar. A este dominio cabe asimilar el dominio de la libertad, que es una facultad irrestricta que nos ha conferido Dios. No es suena raro que este nominalista y místico, después de exponer la idea de los derechos humanos como dominio, sostuviera también, con una minoría de escolásticos, que cualquier beneficio mercantil por encima de los costes y los riesgos es inmoral, y que el gobierno debería fijar todos los precios para asegurar su justicia. El paladín de la teoría activa de los derechos fue el gersoniano Conrad Humenard, y John Major el nominalista que la desarrolló. Este, en su Mentario de 1509 a las sentencias de Pedro Lombardo, un siglo después de Gerson, extrajo la conclusión lógica de que no solo era natural el derecho y dominio del hombre, sino también la propiedad privada. Jacques Almain, que tuvo a Major de profesor, lo expresa con claridad en su Aurea Upasquiala, k. 1525, por consiguiente, el dominio natural es el poder dispositivo o facultad de utilizar cosas que la gente puede emplear al utilizar objetos externos, siguiendo los preceptos de la ley natural, en virtud de los cuales cada uno puede cuidar de su propio cuerpo y preservarse. La teoría activa de los derechos naturales, indiscutida en el siglo XV, fue al parecer también la